ande chismeando. Mire que eso se ve muy feo, gloria al Señor, eso es pecado. El chisme es pecado delante de la presencia de Dios. Dígalo, soy privilegiado, soy escogido. Dios me ha elegido para esta hora. Gloria a Dios. Podemos decir Dios o Dios el Padre se manifestó en carne, para no decir que se manifestó fue un hijo eterno. No fue un hijo eterno, ni fue Dios el Hijo, sino el mismo Dios que había realizado propósitos de su voluntad con el mundo. Por eso es que una de las señales de su segunda venida es el hambre en el mundo, la pobreza, el desempleo, la carestía, bajos salarios. En el nombre de Jesucristo, lo bautizaron en el nombre de Jesús y lo echaron a predicar. El evangelio Apolo fue un tremendo plantador de iglesia, porque era un hombre diligente, era un hombre ferviente, era un hombre con denuedo, era un hombre con coraje de predicar el Señor. La iglesia no está construida sobre la arena. La iglesia no está construida sobre filosofías huecas. La iglesia no está construida sobre ideas de hombre. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes en este programa, en el Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Su servidor, el pastor Edilberto Mendoza, para estar aquí delante de ustedes por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos gozando de un hermoso día, de un día de bendición, de un día de victoria. Estamos muy contentos de poder estar llegando hasta sus casas, hasta sus hogares, su trabajo. Donde usted quiera que esté, le damos las gracias, le damos la bienvenida a este hermoso ministerio que por la gracia y la misericordia de Dios el Señor nos concede. Les enviamos un gran saludo desde esta iglesia, la iglesia de Monte de Sión. Pues ella es la que primeramente Dios, pero la iglesia es la que sostiene este ministerio, todo el equipo, todo del Ministerio del Pan Nuestro de cada día. Les enviamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y les queremos decir gracias por estar conectados con nosotros, gracias por enviarnos sus saludos, sus preguntas, sus peticiones de oración y que de verdad que estamos muy contentos de poder estar haciendo de bendición para ustedes. Me gustaría, hermanos, que tomáramos un momento y compartiéramos este link, enlace a otros hermanos, otras hermanas, otros amigos. Vamos a compartirles con la ayuda del Señor este programa en esta noche y que yo sé que con la ayuda del Señor va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que por favor tomemos un momento y vamos a enviarles este link a los hermanos, a las hermanas, a los amigos y yo sé que el Señor nos va a ayudar. Puede tomar usted este link, copiarlo, compartirlo con aquellos amigos, amigas que están en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Messenger, en Twitter, también en Instagram, y podamos ser de bendición para muchas personas. Pues queremos compartir un tiempo de oración, queremos compartir un tiempo si es necesario preguntas, oración por las peticiones. Así que Señor Jesucristo me los bendiga. Un placer tenerlos aquí con nosotros y con el Señor. Así que vamos a compartir este link un momento más y de verdad que les deseamos que esté teniendo un feliz día, que el Señor los esté ayudando, nos esté ayudando grandemente, que tengamos un año de mucha victoria, de mucha bendición. Así que vamos a compartir este link y vamos a bendecir a otros hermanos, hermanas en el nombre del Señor. Recuerden que ustedes pueden enviar sus peticiones de oración. Vamos a tratar estamos en una cadena de oración, también en peticiones, para que el Señor nos siga ayudando en todas esas necesidades que cada uno de nosotros tenemos. Así que vamos a tomar este momento y compartimos este link y ya vamos a empezar. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor su bendición, su favor, su ayuda. Y que el Señor nos siga respaldando en todo lo que hacemos,
pues para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, en esta hora te damos las gracias por tu misericordia, por tus bondades. En el nombre de Jesús oramos, invocamos tu nombre, que es sobre todo nombre, sobre este ministerio, para que en tu nombre, Señor, seas o hablándonos a nuestras vidas, hablándonos a través de esta palabra, trayendo ánimo, trayendo fortaleza, trayendo esperanza, trayendo gozo, que de alguna manera esta palabra pueda llegar a nuestro corazón, nos dé aliento, nos dé dirección, nos dé sabiduría para poder hacer las cosas conforme a tu palabra nos lo enseña. Te damos gracias por los hermanos, los amigos, donde quiera que nos ven, que sea de mucha bendición este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, hermanos, me gustaría que fuéramos a la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia, si usted tiene la Biblia por ahí en sus manos o si quiere pues en el teléfono, en San Lucas capítulo 22, San Lucas el capítulo 22. Vamos a abrir la palabra de Dios. San Lucas capítulo 22, gloria al nombre del Señor Jesucristo. San Lucas capítulo 22, el versículo 31. Vamos a leer unos cuantos textos de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 22, San Lucas capítulo 22, dice en el verso 31 y el versículo 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vamos a leerlo otra vez. San Lucas capítulo 22, versículo 31 y versículo 32. San Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor a Simón, Simón, estaba hablando del apóstol Pedro: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me gustaría, hermanos, hablarles y de cierta manera, con la palabra de Dios, con el respaldo de la palabra de Dios, pues abordar un tema y que suele ser diario, es un defecto, es un pecado, es, digamos, un mal hábito en nosotros, como es la crítica. Y como muchas veces somos fáciles y rápidos y dados a criticar a nuestro prójimo. Pero ¿qué le parece si en vez de criticar a nuestro prójimo oramos por él? ¿Qué le parece si en vez de hablar mal, murmurar del prójimo, chismear del prójimo, difamar de nuestro prójimo, mirar los errores de nuestro prójimo, qué le parece si hacemos más bien un acto espiritual, un acto de amor, un acto de generosidad, y en vez de criticarlo, en vez de atacarlo o matarlo, destruirlo con nuestros labios y nuestras palabras con otras personas, en vez de mirar esa paja del ojo de nuestro hermano, comenzamos a mirar nuestra propia viga, y en vez de asesinarlo físicamente o espiritualmente, en todo aspecto podemos más bien orar por él, pues lo que Dios desea que nosotros hagamos. El título de este mensaje es: en lugar de criticarme, ora por mí. En lugar de criticarme, ora por mí. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Hay una historia que nos encaja muy bien en lo que vamos a hablar, y era que en cierta ocasión un anciano iba con un niño y también ellos tenían un burrito. Y entonces en ese momento iban caminando cuando alguien de repente en el camino se comenzó a burlar de ellos diciendo: oh, pero estas personas, ¿por qué teniendo un burro, por qué no lo utilizan? Aprovechenlo, dejen de estar caminando y aprovechen a este animal para que así ustedes no se cansen. Pues entonces ellos hablaron, luego el joven y el anciano hablaron, y entonces decidieron que el anciano se subiera. Y cuando iban más adelante en el camino, alguien se apareció en el camino y comenzó a hablarle
a expresar mal al anciano diciendo que era un abusivo, pues este joven que era menor, que era pequeño, que por qué lo tenía caminando y que él era un aprovechado, que debería de bajarse de ese burro y dejar que esa persona joven pudiera tener ese descanso, y así pues era lo correcto. Y bueno, pues al final el anciano se bajó y subió a este joven. Bueno, más adelante resulta que otra persona se apareció por el camino y comenzó a gritar y decir: wow, qué niño tan desconsiderado, cómo es de abusivo, mire este pobre anciano, ya le queda poco tiempo de vida, y en vez de dejarle al animal para que lo aproveche, usted está haciendo abuso de este pobre anciano y aprovechándose. Bueno, al final se quedaron a deliberar si caminamos los dos y el burrito anda, que no les gusta. Si me subo yo, dice el anciano, pues no les gusta porque él parece que soy aprovechado. Si se sube el joven, pues tampoco le gusta a la gente porque dicen que más bien el joven es aprovechado. Y resulta que pues entonces dijeron: pues vamos a hacer una cosa, ¿por qué no cogemos entre los dos, el anciano y el joven, cojamos entre nosotros dos y carguemos al burro? Y comenzaron a cargar al burro, cuando más adelante la gente comenzó a cogerse la cabeza, a reírse, dirán: mire qué personas tan, ah, qué sentido común tan malo, qué ignorancia que tienen. ¿Cómo puede ser posible que estén cargando el burro en vez de ellos estar subidos en el burro? Bueno, otra vez se detuvieron, bajaron al burro y en esta ocasión dijeron: pues vamos a hacer una cosa, subámonos los dos al burro. Y bueno, otra vez se subió el anciano y se subió el joven al burro. Vuelta otra vez más adelante, nos faltó alguien que se acerca y dijera: ¡guau, pobrecito el burro! ¿Cómo son desconsiderados? Pobrecito el animal, entre los dos lo van a reventar. ¡Qué malos seres humanos! Bueno, hermanos, realmente la anécdota pues suena graciosa, suena chistosa, pero la verdad es que en esta vida siempre vamos a estar expuestos a la crítica, a que nos estén llamando, o más bien fijándose en nosotros, y no tanto en lo bueno, sino más bien siempre van a estar fijándose en nosotros en lo malo. Entonces, el tema es que si nosotros nos dejamos llevar por lo que opinan los demás, acabaremos como este joven o este anciano. Nunca podremos tener contentas a todas las personas. Y es que realmente el Señor nos ha dado ese libre albedrío, y uno de nuestros mayores defectos es sin duda alguna nuestra lengua. Santiago capítulo 3 habla acerca de que la lengua es un mundo lleno de maldad, que no se puede controlar, no se puede dominar, gloria al Señor. Y realmente el tema de la crítica ha sido tan expuesto en la palabra de Dios y ha sido tan abordado hoy por expertos, y que realmente tendríamos mucho que hablar de este tema acerca de la crítica. Y realmente es que criticar es fácil. Criticar es gratis. Criticar o estar siempre, esta tendencia humana nuestra de siempre mirar a nuestros contemporáneos, a nuestro prójimo, siempre vamos a estar como mirando el error, vamos a estar siempre mirando el fallo. Muy pocas veces nos estamos mirando, observando lo correcto, lo bueno que hace. Lastimosamente, esta tendencia natural del ser humano siempre es como enfocarse en lo malo. Pero con la ayuda del Señor en esta hora, y vamos a abordar este tema acerca de esto de la crítica, y vamos a hablar un poco acerca de lo bueno o lo malo. Pero realmente cuando hablamos de crítica, hay gente que dice: quiero hacerte una crítica constructiva. Bueno, en realidad hay muchos que dicen: no existe crítica constructiva ni crítica destructiva. Crítica es crítica al final y al cabo. Pero también de repente es cómo usted lo dice, con qué espíritu lo expresa, y cómo desenvuelve este tema hacia la otra persona. Los expertos, un hombre como Dale Carnegie, un filántropo, una persona muy importante, una persona muy, un sociólogo, una persona muy importante, fue un empresario. Dale Carnegie fue un empresario y un escritor estadounidense de libros que tratan acerca de la superación, de las relaciones humanas, de la comunicación eficaz.
Dale Carnegie escribió un libro que se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y él escribió y mire, le quiero citar esta parte de ese libro. Dice que la crítica es inútil. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva. Gloria al Señor. Dice, y por lo común hace que la persona trate de justificarse. Dice así, la crítica es peligrosa porque daña la estima, la preciosa estima de la otra persona. Hiere su sentido de importancia y le despierta en el prójimo, en la otra persona, un tremendo resentimiento. O sea, no quiero decir, bueno, más adelante les voy a aclarar un poco esto, pero Dale Carnegie está diciendo que la crítica realmente hiere, con qué espíritu se haga, con qué palabras, según qué momento. Realmente esto es delicado realmente. También una persona que se llama el psicólogo Ben F. Skinner, dice, comprobó mediante un experimento con animales que premiando la buena conducta de los animales, estos aprendían más rápido y que retenían con más facilidad que castigando la conducta de los animales. Imagínense. Otra persona escribió, Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo, tanto como anhelamos la aprobación, tememos a la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar a los empleados, a los miembros de una familia, a los amigos, y aún así, si no se corrige esta situación. El diccionario define la palabra crítica como aquella reacción o aquella opinión personal que tenemos sobre otra persona o sobre un determinado tema. Generalmente ese tema son los seres humanos y a través de estas críticas, dice el diccionario, manifestamos no solamente nuestra opinión personal sobre X tema, sino que además juzgamos tanto lo bueno o lo malo de esa persona. Esto es una crítica, es una opinión, en cierta manera estamos juzgando o estamos apreciando, sea bueno o sea malo, la otra persona. Ahora, vamos a ir a la palabra de Dios acerca de lo que la Biblia nos expresa acerca de la crítica. Por ejemplo, vamos a mirar varios ejemplos. Dice la Biblia en Números 12, versículo 1, que María y Aarón hablaron contra Moisés, o sea, lo criticaron, murmuraron, comenzaron a chismear de él. O sea, Aarón había tomado por esposa a una mujer cusita y a María y Aarón, sus hermanos mayores, no les pareció. Y bueno, realmente podemos mirar que tal vez como hermanos mayores está muy bien que ellos quisieran, hermanos, como decirles una opinión, un consejo, pero realmente la actitud y el espíritu que ellos tenían no era el correcto, porque no solamente estuvieron enojados y estuvieron molestos por las decisiones, sino que parece que como que dentro de ellos tal vez se albergaba una cierta, no sé si envidia o rencor o resentimiento, porque luego ellos comenzaron a expresar de que no solamente Dios había hablado por Moisés, también ellos también eran hombres y mujeres escogidos por Dios. Números 12:1, otra versión dice, un día Miriam y Aarón se pusieron a criticar a Moisés porque su mujer era cusita, o sea, de una región X o Y. Entonces, hermanos, déjenme decirles, como hermanos mayores, Aarón y María, sí pudieron haber llamado a Moisés, pudieron darle un consejo con un buen espíritu. Le hubieran dicho, oh Moisés, tú eres libre de decidir lo que quieras, tú has perdido a tu esposa, ahora vas a querer otra mujer, está muy bien. Y pues entonces le hubieran hablado buenas palabras, pero no, ellos lo que hablaron fue como en un ataque aparte a sus espaldas, y luego ya no solamente en cuanto a lo personal, sino que ya se metieron en el aspecto ministerial, como quien dice, atacando la autoridad que Dios le ha dado. Y en consecuencia de eso, la Biblia dice que pues en este caso no cayó un juicio sobre Aarón por la unción, por el llamamiento, pero sí cayó un juicio sobre María, pues ella quedó leprosa. Esto fue lo que ocurrió
cuando ellos reaccionaron con crítica. Pero mire, más bien otro ejemplo, la Biblia dice que Moisés había subido a la cumbre del collado, había una guerra entre el pueblo de Israel contra Amalek, y subió Aarón a la cumbre del collado, y subieron a dos hombres, Aarón y Hur, en ese momento subieron allí. Y dice que las manos de Moisés se cansaban, y entonces cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Israel vencía, pero cuando sus manos se debilitaban, el pueblo de Amalek vencía. Entonces, en vez de criticar a Moisés en ese momento, en vez de decir, mira, eres un perezoso, eres un vago, o eres, mira, ya eres un anciano, ya no vales, ya no pueden. ¿Sabe qué fue lo que hicieron estos? Pues levantaron sus manos y oraron, le ayudaron en la oración, le ayudaron en la intercesión. Entonces, esto me da a mí otro tipo de patrón, otro tipo de conducta que fácilmente nosotros siempre damos a lo negativo y a lo malo, pero en vez de estar mirando lo malo de la persona, en vez de observar siempre lo negativo de la persona, ¿por qué no más bien intercedemos por esa persona? ¿Por qué no más bien oramos, ayunamos por esa persona? Y bueno, y en el mejor de los casos, acercarnos con un buen espíritu, sintiendo haciéndole sentir a esa otra persona que le amamos, que le queremos, que vale, utilizando unas buenas palabras. Pero yo creo que no motiva a nadie es motivado cuando uno escucha que alguien habla a sus espaldas, cuando todo lo que hace parece que fuera malo. Entonces, ojalá que en esta tarde pudiéramos corregir ese aspecto de nuestro carácter, de nuestro espíritu, pues nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, y la Biblia dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mire, hermanos, alguien dijo lo siguiente: lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Voy a repetirles esta frase: lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro. Gloria al Señor Jesucristo. Hay otro ejemplo también de crítica. Estamos hablando de crítica. En 2 de Samuel capítulo 6 verso 20, el rey David había traído el arca del pacto de Dios después de haber venido de una terrible caída, un tropiezo con lo que pasó con Usa al haber extendido sus manos para sostener el arca. Y la Biblia dice que el Señor se enfureció, se enojó con Usa y murió Usa. Entonces viene el pueblo de Israel con una ilusión, con un deseo de traer el arca de Dios a Jerusalén, una gran alegría, un gran gozo, y ocurre esta tragedia. Pero después de que pasó esta tragedia, ya ahora sí entendieron que debían de traer el arca de una forma correcta. Y cuando llegó, pues David sintió en su corazón de comenzar a alabar a Dios y exaltarle por todo lo bueno que él había sido, todo lo bueno que él había hecho. Pues usted sabe la historia, en 2 de Samuel capítulo 6 comenzó a despojarse sus ropas reales y a danzar y a alabar a Dios con libertad. Pero dice que cuando en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 20 dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical es la esposa de David, a recibir a David, dijo, como en una forma sarcástica, como en una forma de burla, como en una forma de desprecio, menosprecio más bien, pues le dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. La traducción del lenguaje actual de este mismo versículo dice, está refiriéndose a las palabras de Mical, dice, también David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, es lo que dice esta versión, no te has portado a la altura de un rey, con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero, dice esta versión. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Wow, Dios mío, imagínese, hermano, esta mujer tan falta de sabiduría. Después de una victoria, después de un triunfo de estos tan grandes, después de este hombre está consagrado, está alabando a Dios, hermanos, llega a su casa y encuentra a su esposa con estas actitudes de ataques, una boca terrible, gloria al Señor. Pues imagínense, hermanos,
Eso es lo que me llama a mí la atención en este caso como pastor, de mirar hermanas, inclusive hasta hermanos que tienen a su esposo, a su esposa en la iglesia. Y en vez de alegrarse, en vez de gozarse de que está en la iglesia, pues parece que como que más bien les hace la guerra, les hace lo imposible. No sé si se sienten más bien contentas con que se fueran al mundo. Pero hermanos, esta mujer Mical, y al igual que la mujer de Job y al igual que muchas otras mujeres faltas de sabiduría, hermanos, en vez de alegrarse, gozarse, tener su esposo y la gran victoria, lo que hizo fue pegarle una criticada desde la ventana, lo estaba mirando. Yo me pongo a pensar, ¿y qué hacía desde la ventana? ¿Qué hacía desde allá de la casa? ¿Por qué no se bajaba también y alababa a Dios? ¿Se gozaba con Dios? ¿Acaso él no era su esposo? ¿Acaso no estaban ahí su familia? Oh, hermano, ¿qué habría en el corazón de Mical para expresar de esa manera, a expresarse así de su propio esposo? Y sabiendo que la Biblia dice que hermano David amaba a esta mujer, la quería, gloria al Señor. Pero mire, más bien, este fue el caso de Mical. Y una de las consecuencias de la crítica que hizo Mical hacia David, la Biblia lo dice, que esta mujer no pudo concebir hijos, como que cayó una maldición, una esterilidad. Y déjeme decirle, hermanos, tengamos cuidado con la crítica, tengamos cuidado con nuestra boca, cuidado con nuestra lengua, porque muchas veces estamos profiriendo maldiciones, estamos enjuiciando, calumniando, injuriando y hablando cantidad de cosas que uno ni siquiera sabe, ni ha escuchado, ni ha visto, ni le constan. Y realmente uno se está atando con sus propias palabras. Pero por otro lado, estamos hablando de, en vez de criticarme, o en lugar de criticarme, ora por mí. La Biblia dice que más adelante se encuentra un pasaje bien hermoso, bien precioso, donde dice la Biblia que David y sus hombres habían cuidado a unos pastores y sus rebaños de un hombre, gloria al Señor Jesucristo, de un hombre de la tierra de Israel. Así es, y lo estaban cuidando, lo estaban protegiendo, y lo cuidaron a sus pastores, y lo atendieron muy bien. Y bueno, esos pastores se fueron a su tierra. Pero un día David iba pasando por la tierra de este hombre, y resulta que David tenía hambre, tenía necesidad. Y entonces mandó uno de sus criados para que fueran a donde este hombre, para que él le pudiera atender, así que fuera agradecido, que le devolviera un poquito de lo que él había hecho. Y cuando él fue y mandó a sus criados, este hombre lo que hizo fue un menosprecio, lo que hizo fue un ataque, ¿sí? Los escarneció, se burló de ellos. Bueno, pues David se enfadó tanto, se enojó tanto, que a tal punto que la ira lo llenó de enojo, lo encegueció. Y se cogió la espada y todo su ejército para venir a la casa de este hombre, para matarlo, para destruirlo. Pero me dice la Biblia que apareció en escena la mujer de este hombre llamada Abigail. Y esta mujer Abigail, cuando supo que David venía, mandó preparar un montón de alimentos y se le presentó en medio del camino a David. Esta mujer dice que se le postró en la tierra, se arrodilló delante de él y comenzó a interceder en favor de su esposo. Me parece que su nombre es Nabal. Es un poco insensato este hombre. Entonces esta mujer Abigail comenzó a orar, a hablar con David, a decirle: David, mira, no tienes por qué derramar sangre, no te tienes que untar de sangre, porque Dios tiene planes para ti, Dios tiene propósitos para ti. Dios va a hacerte justicia. Tú no te metas con este hombre porque este hombre es insensato. Más bien, déjale toda esta causa a Dios. Y le habló de cierta manera, que en cierta manera nosotros entendemos que esas palabras de David es como Abigail es una intercesión, es una palabra de sabiduría. Y David, en cierta manera, ese espíritu de ira, de enojo, pues en cierta manera como que con las palabras de esta mujer sabia se le fue la ira, se le fue el enojo, se calmó y recibió paz. Qué bendición, hermanos, es saber que cuando uno está en momentos de tormenta, en momentos de prueba, en momentos de dificultad,
en cierta manera uno pueda llegar a nuestra casa y en vez de encontrar más tormenta, en vez de encontrar más guerra, allí un hombre sabio o una mujer sabia para tratar de calmar los ánimos de lo que está sucediendo en ese hogar. Ojalá que, hermanos, cuántas personas llegan a la iglesia, llegan a las congregaciones atormentados, heridos, lastimados, incluso muchas ovejas perdidas regresan. Pero qué pesar que hayan muchas Micales que están criticando, que están hablando, que están murmurando, en cierta manera como quien dice, si no te has muerto te voy a terminar de matar. Pero a eso Dios no nos llamó a nosotros. Dios nos llamó, hermanos, Dios nos ha regalado, nos ha dado el don el ministerio de la reconciliación. Nosotros no somos los jueces, nosotros no somos los verdugos de nadie, nosotros no tenemos el deber ni la autoridad moral para asesinar o descalificar a nadie, pues el único juez es nuestro Dios. Alabanzas al Señor. Entonces Abigail, hermanos, en vez de criticar a David por lo que iba a hacer, ella lo hizo entrar en razón y le habló. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si nuestro prójimo está equivocado, si nuestro hermano está equivocado, si nuestro familiar está equivocado, ¿sabe cuál es lo que nosotros hacemos? Lo subimos por las redes sociales, lo ponemos por Facebook, lo ponemos por Instagram y le echamos un bombardeo de indirectas, hablamos con todo el pueblo, hablamos con toda la iglesia y por último, si al caso hablamos con esa persona, hermanos, que está cometiendo un error. Pero eso no es lo bíblico, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Mire, la Biblia es clara cuando nos dice, hermanos, en San Mateo capítulo 18 dice que cuando tu hermano peca contra ti, ve, búscalo y habla a solas con él, a solas con él. Hermanos, si usted tiene un problema con un hermano, si usted tiene un problema con una hermana, no esté hablando mal de su hermano, no esté hablando mal de su hermana. ¿Por qué no más bien nos comportamos como cristianos, como hijos de Dios y cumplimos así la ley de Cristo y nos vamos a buscar al hermano y nos sentamos con él y con un buen espíritu? Pues la Biblia dice, hermano, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar. Entonces, lo que se trata aquí es de buscar la paz, dice, seguir la paz con todos. Dice, seguid la paz con todos. También la Biblia dice que en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, usted no puede estar en paz con su prójimo cuando usted está hablando mal a su espalda, cuando usted está criticando a su espalda, cuando usted está murmurando a su espalda. Pues la Biblia dice que no digas necio ni fatuo, ni digas esto o lo otro de tu hermano. Por lo que estás hablando es como estás cometiendo un asesinato, estás cometiendo un homicidio de tu hermano. Ojalá que pudiéramos estar aprendiendo algo en esta tarde. Alguien dijo lo siguiente, que la bendición de tu éxito sea tan grande que hasta los que te critican se beneficien. Se lo voy a volver a repetir, que la bendición de tu éxito sea tan grande que hasta los que te critican se beneficien. Y le voy a dar otro concepto, otra idea, y es cuando alguien hable mal de ti, cuando alguien te critique, cuando alguien te ataque, nunca se defienda con palabras, defendámonos con hechos. No nos defendamos con palabras, no perdamos el tiempo en ir a buscar a esa persona y le voy a aclarar esto y le voy a aclarar lo otro. No, hermanos, más bien vivamos de tal manera que cuando alguien hable mal de nosotros, la gente diga, no puedo creerlo, creo que es mentira. Entonces, aquí la clave es, como dice la Biblia, el que anda en integridad vive confiado. Dejemos, hermanos, la gente no la vamos a poder cerrar la boca, porque en cierta manera ni Dios lo puede. Qué increíble es que en el Nuevo Testamento, inclusive, el Señor habló acerca de la crítica, porque dice que, refiriéndose a Juan Bautista, porque a la gente nunca la vamos a poder tener contenta, la gente nunca va a estar 100% satisfecha, sea que le hagas bien o sea que no le hagas, o siempre van a estar de cierta manera algunas personas quejándose. Pero el Señor comparó, mire la crítica, dice, ustedes hablaron de Juan el Bautista que ayunaba, lloraba y no comía esto, dice que este hombre está endemoniado.
pero me miran a mí, que yo sí me siento a comer, siento a participar, dice, este es un hombre comilón y glotón. Entonces, ni el uno bien consagrado, el otro, ni el otro que pues en cierta manera está apartado, pues lo miran mal, y al Señor, pues porque compartía, le decían, este es un cualquier persona. Entonces, hermanos, bueno, repito, si usted está sufriendo porque alguien lo está criticando, si usted está sufriendo porque alguien está hablando mal de usted, bueno, quiero decirle que aún a nuestro Señor Jesucristo no se escapó. A él le dijeron que era hijo de fornicación y que por Belcebú echaba fuera los demonios. Y bueno, es más, el Señor dijo, si en el árbol verde hacen esto, ¿qué no harán en el árbol seco? Así que, hermanos, lo que más nos importa es, escúcheme bien esto, lo más importante es que su espíritu, su corazón y sus pensamientos estén alineados con la palabra de Dios, y que Dios, que está viendo todo lo que está pasando en usted, sobre todo es buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Mire, hay otro ejemplo en Lucas capítulo 18, versículo 11. Lucas capítulo 18, verso 11 dice, el fariseo puesto en pie, escuche esto, estaban dos en el templo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Es decir, habían dos personas en el altar, el uno estaba de una manera, en una actitud, el otro estaba de otra manera. En otra versión, la Biblia Nueva Traducción Viviente, en Lucas 18:11 dice, el fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Y yo me puse a pensar en este versículo, y me puse a pensar en esta historia, en esta situación que está pasando. Y me pregunto yo, ¿cuántas veces venimos a la iglesia y en vez de estar concentrados nosotros en alabar a Dios, en adorar a Dios, estamos más pendientes de el cómo está alabando aquel, cómo está vestido aquella, el por qué está en esto así, quién vino, quién no vino? Y realmente, hermanos, cuando nosotros, aunque no lo digamos con palabras, Dios, que conoce el corazón y pesa los pensamientos, en el momento en que nosotros estamos observando a los demás y mirando lo que hacen los demás, estamos, hermano, dejando a un lado el servicio a Dios, y estamos comenzando en cierta manera a criticar a la gente, a hablar y pensar mal de las personas. Y sabe la situación, hermano, es que Dios está en su casa, Dios está en su templo, y Él está viendo nuestras actitudes. Y a veces uno se pregunta, pero yo llegué a la iglesia y ¿por qué no sentí la presencia de Dios? ¿Y por qué no fui conmovido? ¿Y por qué como que no me llegó el mensaje? Es que realmente es la actitud con que llegamos al templo, y la actitud que tenemos durante el servicio, inclusive después del servicio. Entonces, hermano, tengamos cuidado de que cuando llegue por las puertas de la iglesia una persona de repente un poco mal vestida, o de repente con una mala actitud, o de repente una persona llena de pecados, o de cierta manera no como nosotros queremos, pues déjeme decirle, démosle gracias a Dios que por lo menos entra por las puertas de la iglesia. Démosle gracias a Dios que podría estar allá perdido en el mundo, pero si entró por esas puertas, tenemos que creer que en cierta manera Dios lo ha traído, y que Dios lo ama y Dios quiere salvarlo, y que la transformación de esa persona no va a correr por mi cuenta, en cierta manera con mi fuerza, no va a correr porque le imponga, sino más bien va a correr en cuanto nosotros le mostremos el amor de Dios. Y no solo eso, sino que también le seamos ejemplo para esa persona, y sobre todo le mostremos ese amor. Pues, hermano, este fariseo lo que hizo fue criticarlo. Pero mire, en otra ocasión, en el libro de Job vemos que cuando Job en cierta manera estaba pasando una tremenda prueba, sus amigos vinieron
y en vez de encontrar Job consuelo en ellos, en vez de encontrar fortaleza en ellos, comenzaron a soltarle una cantidad de improperios, diciéndole, mira, tu maldad debe ser muy grande, te alcanzó el pecado, o sea que entonces tú eres un fingidor, tú eres un hipócrita, y bueno. Y yo me pregunto, si estos eran los amigos, ¿qué no serán los enemigos? Gloria al Señor. Ahora, a mí me da a pensar que cuando Job está bien, venían a las fiestas y comían y hermanos se gozaban y Job es el mejor, Job es el más espiritual, Job es el mejor pastor, Job es el mejor predicador, Job es el mejor músico, pero cuando viene un problema, ahí realmente salen la verdadera cara de las personas que están alrededor de nosotros. Porque ¿cómo pudo ser que cambiaran de la noche a la mañana? A mí me da la impresión, esto es algo personal, es que a lo mejor en su corazón de los amigos de Job ya le guardaban resentimiento, ya le guardaban rabia, le guardaban, no sé si odio, y solamente fue que tuvieran la oportunidad para soltarle todo lo que ellos estaban sintiendo. Pero ¿sabe qué hizo Job? Hermanos, y esto es lo que yo quisiera, que lo que Dios quiere más bien, que nosotros aprendiéramos, que en vez de contestarles, de ponernos al nivel de esa gente que habla mal de nosotros, o que nos ataca, o que nos critica, o que nos odia, o que suelta cantidad de cosas contra nosotros, que hermanos, Dios mío, menos mal que son cristianos, que qué tal que fueran hermanos mundanos, aleluya. Pues hermano, mire lo que hizo Job en vez de resentirse y despacharse con un montón de insultos, pues la Biblia dice en Job capítulo 42 verso 2, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Entonces, hermanos, hermanas, miren lo que está diciendo. La Biblia dice que no le paguemos a la gente de la misma manera como ellos nos pagan. Aunque nosotros de ellos recibiéramos mal, nosotros paguémosles con bien. Aunque ellos nos hablen, nos digan, nos insulten, nos dañen, quieran quitar la influencia de nosotros sobre otras personas con sus ideas, con sus conceptos, con sus mentiras, con sus difamaciones. Hermanos, ¿sabe qué debemos hacer? ¿O sabe qué espera más bien Dios que nosotros hagamos? Que vengamos a la casa de Dios, en nuestra casa, y que levantemos nuestras manos y digamos, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos, Señor, cuídalos. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. A orar por nuestros enemigos. Vamos a orar por los que nos calumnian. Vamos a orar por todos aquellos. Es más, le quiero recordar esta promesa de la palabra de Dios. San Mateo capítulo 5. No recuerdo exactamente el versículo, pero dice que bienaventurados somos cuando por la causa de nuestro Dios nos vituperen y digan toda clase de mentira o toda clase de mal mintiendo en contra de nosotros. Así que hermano, mire, no sé usted, pero en el caso mío, cada vez que personas se levantan y hablan de uno, lo critican y mienten y esto y lo otro, sabe, me siento más lleno de paz, me siento más lleno de gozo, inclusive hasta más bendiciones vienen de parte de Dios. Así que no se ponga usted a pelear, no se ponga usted a dañarse su espíritu, no se ponga usted a amargarse, a preocuparse, a atormentarse. No se ponga usted a buscar esas personas para que usted, como quien dice, su autoestima en cierta manera se quede bien y tenga usted el control de las cosas. No, 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 déjeselo todo en las manos de Dios. Dejémosle todo al Dios que está en el cielo. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su lugar y vamos a entregarle todo esto a Dios. Claro que incomoda, claro que molesta, claro que sí que le da a uno como humanos, nos da rabia, nos enojamos y da enojo. Pero sabe, hermanos, déjeme decirle que no tenemos el control de todas las cosas. Más bien, cuide su corazón, cuidemos nuestro corazón. Lo que importa es, hermano, es que nuestro corazón no sea amargado, nos llene de odio, de rencor, porque al final eso es lo que el diablo quiere, que, hermano, nosotros vivamos con un espíritu amargo. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, Hechos 12, 4,
y verso 5. Y habiéndole tomado preso, le pusieron en la cárcel y entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que los custodiasen, se proponía a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero escuche esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, si hubiera sido en estos tiempos y alguno hermano cae en una prueba, todo el mundo comienza a decir, seguro que algún pecado oculto, seguro que este es un hipócrita, seguro que por esto, por lo otro. Pero sabe, hermanos, la Biblia dice que, gloria al Señor Jesucristo, que hermanos, aunque alguno padeciera como en forma de malhechor, que gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, propongámonos a no ser tropiezo de nadie, no poner tropiezo a nadie, sino más bien si vemos a nuestro hermano en victoria, oremos más bien por él para que Dios lo guarde y lo siga sosteniendo. Si vemos a nuestro hermano desanimado, oremos a Dios por él para que el Señor nos lo renueve, lo fortalezca. Si vemos al hermano que se apartó, oremos y ayunemos por él para que se vuelva a enderezar el camino. Porque hermanos, a ninguno nos conviene y a Dios no le agrada que nadie se pierda. Son nuestros hermanos en Cristo, gloria al Señor Jesucristo. Mire, alguien dijo lo siguiente: tú no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Voy a volver a repetir. Tú no eres más porque te alaben, ni menos porque te critiquen. Así que, hermanos, recuerde esto. Entonces, finalizando, debemos recordar que nuestra meta, nuestro objetivo, no es ser más como un predicador, no es ser más como un cantante, no es ser más como un líder tal o líder cual, sino nuestra meta es ser más como Jesús, ser más como Cristo, nuestro Señor Jesucristo. En primera de Pedro capítulo 2 verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Escuche esto, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino, dice, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ojalá que nosotros seamos más con el Señor. Dice, Noé fue criticado, pero Dios terminó la obra con él. Moisés fue tremendamente criticado, pero Dios terminó la obra en él. David fue criticado, Pedro fue criticado, tú y yo seremos criticados, pero ¿sabe qué es lo importante? Es que el Maestro está trabajando en nosotros. Que Dios bendiga a todas las personas, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja, que Dios me los siga ayudando, hermanos, pero vamos a ponernos en las manos de Dios y no me voy a desanimar, no voy a decaer y no voy a aceptar ninguna maldición que nadie me arroje. ¿Por qué? Porque yo soy un hijo de Dios y usted es una hija de Dios. Y la última palabra la tiene Cristo Jesús en nosotros. Así que Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que, querido hermano, si usted ha sido criticado, si usted ha sido criticada, como quien dice, bienvenido al club. Esto pasa, esto ha pasado y tal vez seguirá pasando lastimosamente. Pero lo importante es que usted siempre recuerde, cuide su corazón, cuide sus pensamientos y recuerde que lo más importante no es lo que los demás piensan, sino lo que Dios piensa de ti. Y que si nosotros estamos viviendo en la palabra de Dios, andando en el Espíritu de Dios y tenemos ese temor de Dios y estamos obedeciendo la voz de nuestro pastor, amén, no solo de nuestro Dios, sino tenemos un pastor en nuestras actitudes. Déjame decirle que el Señor un día nos exhibirá como el sol al mediodía. El Señor saldrá a defender nuestra causa y sobre todo, hermano, hermana, que el Señor nos va a llenar de la paz que sobrepasa todo entendimiento.
y que no vamos a dejar que nada ni nadie nos robe el gozo. Así que la próxima vez que usted o yo nos veamos sentados en criticar, en murmurar o en chismear de alguien por X o Y situación, más bien recordemos con este mensaje que es nuestro hermano y que no queremos que muera, no queremos verlo mal. Así que más bien, en vez de mover nuestra lengua, gloria al Señor, para mal, más bien doblemos nuestra rodilla y usemos ese miembro, gloria al Señor, que por la gracia de Dios, cuando Dios nos llenó con el Espíritu Santo, nos dio ese dominio propio, y vamos a estar más bien orando, intercediendo por él o por ella, por la iglesia, amén, por las almas perdidas, por nuestros pastores, por nuestros líderes, y que el Señor Jesucristo nos ayude para que un día nuestra boca no sea nuestro propio juez. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos perdone, porque la Biblia dice: no hay hombre que no peque, no hay ninguno. Todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. No hay hombre perfecto que no haga el bien y que no tal vez peque. Así que vamos a decirle al Señor que nos perdone, qué palabras hemos dicho, porque de toda palabra ociosa daremos cuenta a nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a dejar nuestras cargas en Él. Si usted está enfermo, si usted tiene alguna incomodidad, si usted tiene alguna petición, o si usted está feliz o está alegre, pues de igual manera vamos a orar juntos por nuestras vidas, nuestro ministerio, por nuestro hogar, por nuestras finanzas. Cristo viene pronto, hermanos, y vamos a evangelizar, vamos a invitar a los amigos, invitar a las amigas, pero que, hermanos, estemos todos juntos y en armonía. Señor Jesús, en esta noche te damos las gracias por este mensaje de tu palabra. Ayúdanos a vencer esta naturaleza corrupta, esta naturaleza caída, esta naturaleza perversa, que siempre está pensando lo negativo, que siempre está queriendo hablar lo que no debe, que siempre tiende a hacer lo incorrecto, la rebeldía o la desobediencia hacia ti. Señor, perdónanos por las palabras o las expresiones, por los pensamientos, los sentimientos que albergamos hacia otras personas. Señor, líbranos del rencor, líbranos del odio, líbranos de la amargura. Señor, no quiero tener estas emociones, sentimientos. No quiero tener en mi mente alguna persona a la cual, Señor, Dios mío, al ver que una raíz de amargura, Señor, enséñanos a perdonar, enséñanos a soltar a esos presos, a soltar a esos cautivos. Señor, tu palabra dice que tuya es la venganza. Tú pagarás, Señor Dios mío. Así que oramos en esta noche por todas aquellas personas que, Señor, en cierta manera hemos sentido que nos han herido, que nos han lastimado. Señor, te pido que las perdones, que las bendigas, que las guardes. Señor, bendiga sus familias, bendiga sus hogares, bendiga sus finanzas. Bendiga, Señor Dios mío, sus proyectos. Señor, bendiga sus ministerios. Señor, si alguien en cierta manera está apartado, Señor, que regrese. Señor, si alguien se fue lastimado por una palabra, una imprudencia, oh Dios, que el Espíritu de Dios trate con esa persona y que le haga entender que el enemigo es el que está tomando provecho, el que se pierda su alma. Y si nosotros también hemos ofendido, si nosotros hemos herido, si nosotros hemos lastimado a otra persona, Señor, perdónanos primeramente. Señor, te pedimos perdón a ti, perdona a esas personas, oh Dios. No queremos que en nuestro corazón haya falta de perdón o rencor, amargura. No, Señor, queremos tener un corazón limpio, un espíritu recto, Señor, nos sustente. Así que en el nombre de Jesús espero que este mensaje pueda llegar a cuantas más personas, para que aprendamos a corregir estas críticas y más bien pasemos a la oración, al ayuno, que seguro será de mucho más provecho para aquellas personas que están pasando necesidades. Oramos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, solamente para finalizar,
no me queda más sino recordarles, gloria al Señor Jesucristo, que este día viernes, creo 17 de marzo, a 7:30 aquí en las instalaciones de la iglesia de Monte de Sion Martorell, avenida Joaquín Barnola y Basol número 7, aquí en Martorell, vamos a tener la visita del reverendo, del reverendo Robert Sandes. Robert Sandes va a estar aquí con nosotros. Él viene desde California y va a estar aquí. Yo sé que va a ser una bendición. Si usted no tiene el Espíritu Santo, le digo en el nombre de Jesús, este viernes lo va a recibir. Si usted no ha sido bautizado, este viernes es la oportunidad. Bueno, hoy si usted quiere, o mañana. No debemos esperar, pero de igual manera lo que quiero decirles es que ese día el Señor va a hacer milagros, va a hacer sanidades y muchas cosas. Así que los esperamos este día viernes, que yo sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Servidor el pastor Edilberto Mendoza y todo el ministerio de esta hermosa iglesia. Les enviamos un fuerte abrazo. Les deseamos una feliz tarde, una feliz noche. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Hasta la otra. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido, canto esta canción, agradecido.